Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos inicio a la hora de nuestros estudios bíblicos. Sabemos que el Señor ha permitido que estudiemos su palabra a través de este medio y seguimos con el estudio del libro de Proverbios. Y en esta hora vamos a compartir Proverbios capítulo 5. Antes de dar nuestra oración al Señor, vamos a leer el libro de Proverbios capítulo 5. Y en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida, ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuerzas por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Oremos, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias en esta hora, porque sabemos que tú tienes una palabra para nuestras vidas, Señor. Y en esta hora, Espíritu Santo, te pido que seas tú tomando el control, hablando a nuestro ser, Señor, enseñándonos, bendiciéndonos con tu sabiduría a través de este estudio, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú eres quien vas a obrar, vas a hablar y vas a enseñarnos de lo que nosotros debemos de prepararnos, de lo que nosotros debemos de conocer el libro de Proverbios capítulo 5. Y en el nombre de Jesús bendecimos las vidas de nuestros hermanos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano.
Como les venía diciendo, el libro de Proverbios son consejos prácticos, son consejos que vamos a encontrar en cada etapa de nuestras vidas. Pero el libro de Proverbios, en la forma que está redactado, está expresado por el Espíritu Santo, es de una figura de padre que le está hablando a su hijo. Y en la actualidad es nuestro Dios que habla a nuestras vidas. Amén. El libro de Proverbios capítulo 5, hermanos, es un tema amplio, extenso, que debemos de nosotros pedirle mucho al Señor en el sentido de sabiduría, en entendimiento y de fuerza, porque no es algo sencillo que está hablando el libro de Proverbios. Y mientras vayamos desarrollando este tema, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? El por qué necesitamos el respaldo, la presencia de Dios, su ayuda prácticamente para poder ser libres y no tener esa mala experiencia, ¿verdad? Cuidarnos para no ser destruidos por completo, porque más que todo aquí va a hablar de un pecado que destruye tanto como a la persona, y destruye familias, destruye sociedades, destruye matrimonios, destruye prácticamente la vida espiritual, porque a través de este pecado que habla el libro de Proverbios 5, enfría la relación del Señor con el ser humano. Esa vida de santidad es lo que Satanás obra a través de ese pecado. Amén. Mientras yo leía la palabra, hermanos, me encontré con varios, ¿cómo le dicen estos? Varias versiones de la Biblia, pero me quedé con la versión Reina Valera. Está la internacional, lenguaje actual, pero en cada una de ellos extraje el título, cómo está nombrado el capítulo 5 del libro de Proverbios. En una versión la llama la mujer extraña. En otra, la mujer que viene a matar. En otra es una mujer que viene para derribar al hombre de Dios y hacer que no se levante más. Y el otro es un consejo, ¿verdad? Del padre al hijo. Y hay muchos más títulos que le han dado a este capítulo, pero es por mencionar lo que les acaba de mencionar. Mención, ¿verdad? En cada una de las versiones, pero siempre habla de una mujer, una figura de una mujer. Entonces, al estar viendo cada título, ¿verdad? Yo quiero que en este estudio vayamos tomando 4 direcciones. 4 direcciones mientras vayamos desarrollando este tema. ¿Por qué? Se las voy a mencionar para que usted pues me vaya comprendiendo. Las 4 direcciones son prácticamente 4 mensajes. El primer mensaje es una enseñanza para los hombres. Es un aviso, ¿verdad?, del rey Salomón para los hombres. Primeramente para su hijo, pero en realidad es los hombres en general, para que no caigan en las garras de esa mujer extraña, para que los hombres se cuiden
para que los hombres se guarden, pero sobre todo para que los hombres reconozcan y sepan ver, y cuando ya determinen quién es la mujer extraña, que huyan de ella. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje es para las mujeres, porque como la ciencia, la tecnología va desarrollando, va evolucionando, ¿verdad? Entonces ahora ya no solo es acosado o es seducido los hombres, sino que también en estos tiempos que vivimos hay hombres que toman ese papel de hombres extraños, porque en los tiempos que vivimos muchos hombres coquetean, muchos hombres son sutiles con sus palabras, son personas necias, ¿verdad? Y que lo único que tienen como propósito o como fin es seducir a esa mujer, ya sea con gestos, con palabras, con miradas, con regalos, pero solo con el propósito de tener un placer sexual, con el propósito de alejar a esas mujeres de la santidad. Así que también, ¿verdad? El Señor nos habla a nosotros, las mujeres, para huir del hombre extraño. El tercer mensaje es examinar nuestras vidas. Usted se va a preguntar, ¿pero por qué, verdad, examinar nuestras vidas? Porque también existe la posibilidad, no es correcta, pero existe la posibilidad que nosotros somos esa mujer extraña. O que nosotros, o los varones, ¿verdad?, sean ese hombre extraño. Mejor si no sea el caso. Pero mientras vayamos desarrollando el tema, esa es otra dirección que vayamos reflexionando, examinando y aplicando. Y el cuarto mensaje es de que debemos de poner ejemplo, un matrimonio, pero que sea un matrimonio conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo podemos llevar un matrimonio conforme la voluntad de Dios? Tomando los consejos, tomando la palabra, ponerla por obra. Y también aquí podemos incluir a los solteros, porque el capítulo 5 habla de un matrimonio, de ese pecado que puede darse si le dan cabida al enemigo, a la carne. Pero también este mismo pecado pasa con los solteros. Tiene diferente nombre, pero es la misma estrategia de Satanás para hacer caer a los solteros, para separar de la santidad y de la vida apartada para el Señor a los solteros. Prácticamente es la misma estrategia de la carne, de Satanás, pero diferentes nombres reciben. Cuando es una persona casada, se llama adulterio, y cuando la persona es soltera, se llama fornicación. Pero es la misma estrategia que Satanás usa para derribar al siervo o la sierva de Dios.
Amén. Entonces estos son los 4 mensajes, ¿verdad? Las 4 direcciones que vamos a llevar en mente mientras vayamos avanzando. El libro de Proverbios capítulo 5, hermanos, como les mencionaba, ¿verdad? Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Títulos. Y me llamaba la atención porque siempre es como un consejo, una amonestación, es una instrucción, es un consejo, es una advertencia. O sea que es algo delicado y que no debemos de leerlo solo por leer, sino que debemos no solo de oír, sino que escuchar con atención y guardarlo en nuestro corazón, porque en la mente puede venir más información y queda atrás en el olvido. Pero cuando está en la mente y la abrazamos con el corazón, va a estar presente. Amén. Les voy a compartir fuera del capítulo 5 proverbios que hablan siempre de la mujer extraña. Y yo veía que del capítulo 1 al capítulo 9, el rey Salomón le dedicó estos 9 capítulos para expresarlo, para enseñarlo, para dejarlo plasmado, dando énfasis de lo delicado que puede ser ese pecado en nuestras vidas y lo importante que debemos nosotros saber para poder detectarlo antes de cometer ese pecado. Amén. Vamos a compartir el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Proverbios 6:24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 7:10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Proverbios 23:27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Proverbios 30:19-20, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra de la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Amén. Entonces les comparto varias citas bíblicas que hablan del mismo tema. Entonces es para que nosotros estemos conscientes de que esto es algo delicado, hermano. Debemos de huir de ese pecado. Ahora sí, en el nombre de Jesús vamos a desarrollar el tema, esperando que el Señor pues me permita, me capacite y recordemos o aprendemos de la palabra de Dios. Como les mencionaba, ¿verdad? La Biblia habla de la mujer extraña, la mala y ramera. Y también veíamos que Satanás usa un anzuelo para atrapar, para seducir, para hacer caer el hombre o a la mujer, ya sea casado o soltero. Y mientras yo estudiaba esto, hermanos, me encontraba que hay encuestas, hay estudios de diferentes naciones y congregaciones cristianas. Imagínense qué triste.
que este pecado, el adulterio y la fornicación, dice que es el mayor como estrategia o técnica de Satanás de la carne para derribar a los siervos de Dios. Esto es lo que más se mueve. Prácticamente es como que la primera arma, o es una estrategia que Satanás ha usado y sigue usando y sabe que no va a fallar. Pero no va a fallar para los que se enfrían en el Señor, se alejan en el Señor. Entonces es presa fácil para el enemigo. Y en el segundo lugar dice que es el amor al dinero. Entonces, como primer lugar de pecado que ha hecho caer a los siervos es la fornicación y el adulterio. Y segundo dice que queda el amor al dinero, ¿verdad? Doctrinas de la prosperidad, lucrar con la palabra de Dios. Y cada encuesta pues se basa ahí sí que lamentablemente en las malas experiencias de siervos, ¿verdad? Que han caído, se han redimido, muchos se han redimido, pero otros se han redimido, pero sus familias quedan desintegradas. Entonces por eso es importante tomar anotación en nuestra mente y corazón lo que habla el capítulo 5 del libro de Proverbios. Vamos a dar las características de la mujer extraña o el hombre extraño, porque es aplicable, como les decía, ¿verdad? Como número 1 de características, dice que usa halagos. Proverbios 5. Vamos a leer nuevamente y dice la palabra: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Entonces esa es una estrategia. Porque dice, porque los labios de la mujer extraña. Los labios del hombre extraño destilan miel. Y dice que su paladar es blando que el aceite. O sea que usa palabras bonitas, halagos. Y en el libro de Proverbios 7:21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salameria de sus labios. Y salameria veía yo que tiene por significado y dice que es demostración de cariño, de afecto, empalagoso. O sea que usa palabras bonitas. Usa lo que al hombre tal vez no le dicen en su casa. Si es un hombre casado, tal vez precisamente, ¿verdad?, la esposa no le expresa mayores palabras y esa mujer extraña usa esta artimaña, esta característica, ¿verdad?, para seducir, las palabras. O si es una mujer, tal vez el esposo no le dice palabras bonitas, pero este hombre extraño casualmente usa esas palabras bonitas. O al soltero, ¿verdad? Porque también seduce a los solteros este pecado. Y las palabras bonitas, usted sabe que son dulces al oído. Un ejemplo, ¿verdad? Un esposo, esta mujer extraña le puede decir, usted es casado y qué guapo, o qué fuerte, o qué inteligente, pero yo veo que su esposa no muy, ¿verdad? O no lo valora, no lo trata bien. Peor si tal vez lleva su ropa algo arrugadita, ¿verdad? Yo si fuera su esposa, le planchara, le cocinara o qué sé yo. ¿Por qué? Porque dice que es suavidad sus palabras. O supongamos fuera una mujer, el hombre extraño, ¿verdad? Habla palabras bonitas.
que si usted fuera mi mujer no la tendría trabajando, o si fuera mi mujer le compraría esto o le daría esto. Promesas falsas. Y esto es importante saberlo y conocerlo para no caer. Los hombres ocupados o casados dicen que son los que son responsables, son buenos padres. Entonces también podrían seducirlos con esa frase, ¿verdad? Es que los hombres ocupados o casados están. O alguna otra expresión que usted también conoce o se lo han dicho. También vemos, ¿verdad?, que esta trampa de las palabras, en la mayoría de veces ni lo piensan, hermanos. Ya sea hombre, la mujer extraña o el hombre extraño, ni lo piensan. Porque así como se lo pueden decir a uno, se lo pueden decir al resto. Y es un error pensar que esa persona solo se está fijando en mí, supongamos. No, sino que tal vez ya se lo viene diciendo a muchas mujeres ese hombre, porque como ese hombre solo busca el pecado, ¿verdad?, el placer carnal, a todas le dice lo mismo. Pero como él no se les va a decir al mismo tiempo a todas, sino que busca los momentos que estén a solas para seducir con palabras. O si es mujer, igual, para seducir con palabras, para halagarlos. Esa es una característica, halagos. Usa halagos de palabras, palabras dulces, bonitas. Y muchas veces, ya sea el hombre o la mujer, quiere evitarlos, ¿verdad? Ignora lo que están diciendo. Pero también sale con lo otro, cuando quieren hacer caer al hombre o cuando quieren hacer caer a la mujer. Supongamos si es varón que se está resistiendo. Ay, entonces es gay, perdón, ¿verdad? Entonces su mujer lo manda. Entonces no es hombre. Frases como esas, ¿verdad?, para hacer caer al hombre. Pero más que todo es una estrategia que el enemigo usa para cumplir su propósito de destrucción. Entonces por eso dice la palabra en el versículo 4. Siempre estamos como capítulo principal, es el Proverbios capítulo 5. Y en el 4 dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Entonces está diciendo aquí que sus palabras son bonitas, pero si uno permite ese pecado o permite seguir escuchando a esas mujeres extrañas o hombre extraño, dice que su final es un ajenjo. O sea que lo primero que nos sonó bonito, al final es amargo, es cortante, porque es espada de dos filos. Va a causar dolor a nuestras vidas. Y dice que sus pies descienden a la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte espiritual, la primera muerte. Y si no nos restauramos, la segunda muerte, que es la carne, perdemos la salvación eterna. Y sus caminos son inestables. ¿Por qué? Porque ese hombre extraño hoy va a estar con esa mujer que sedujo, que encantó, que sedució, que separó a su esposo, que destruyó su hogar. O tal vez si es soltera, que la condujo a fornicación. Pero se cansa, se aburre o aparece otra que le gusta más, la deja tirada, abandonada y se fue el hombre. O si es mujer,
mira a otro hombre que tal vez tiene dinero o tiene mejores beneficios, lo deja y se va con otro hombre. Por eso dice que sus caminos son inestables. Es decir, que hoy aparentemente le gusta a alguien, pero mañana ya le gusta a otra persona. Entonces no son estables sus caminos. Esa sería la característica de los halagos. Entonces los hombres, los varones de Dios, que no se dejen halagar por una mujer que no sea su esposa. Las mujeres que no se dejen halagar por un hombre que no sea el suyo. Únicamente podemos recibir palabras bonitas de los esposos o de las esposas. Nada más. No de una hermanita, no de una vecinita, no de una compañera de trabajo, no de alguien que se apareció por ahí. No. Y en el versículo 7 dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. ¿Por qué? Porque Él está dando un buen consejo. La palabra de Dios nos habla para anticiparnos de lo que podría pasar. Entonces tenemos que escuchar como hijos. Entonces acá Salomón le está hablando a su hijo que se aparte de eso, de esa seducción, al momento que llegue a su vida. Y en nuestra actualidad es nuestro Señor hablándonos, dándonos un consejo a nosotros, los casados y a los que son solteros, a no caer en esa trampa del enemigo, de los halagos de la mujer extraña, de los halagos del hombre extraño, porque son dulces al oído o al corazón en el momento, pero no es agrado de Dios. Lo otro es cuidado con las redes sociales, porque tal vez no nos hablan físicamente, pero en mensajes se prestan para eso. O cualquier otro tipo de aplicación, ¿verdad? Porque también la mujer extraña tal vez no puede ser físico, pero está la pornografía, está la masturbación, está todas esas ramas que conducen al adulterio, a la fornicación, al pecado de la lascivia, todo lo sexual. Contaminan nuestra mente, nos apartan de la santidad, de la imagen y semejanza que debemos de perseverar y tratar de imitar a Cristo. Todas las otras artimañas que el enemigo lanza para nuestras vidas. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios, de buscar el rostro del Señor, y solo así podremos salir vencedores y desechar todo aquello que pueda venir como ataque del enemigo a nuestra vida. Tomar los consejos, la sabiduría, la prudencia de la palabra de Dios. Este estudio de la palabra, como bien dice el grupo, ¿verdad?, en el que estamos llevando, estudio de la palabra, ¿verdad?, es más extenso que una prédica, es más detallado que una enseñanza de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay pautas, hay versículos que debemos de desarrollarlo un poquito más para que la palabra sea bien expuesta. Entonces, le pido de su paciencia y vaya leyendo conmigo en el libro de los Proverbios capítulo 5. Amén. Número 2, como característica, su vanidad. ¿Cuál es la vanidad de esa mujer extraña? Que se ve hermosa por fuera, sabe elegir su ropa, sabe si usa maquillaje, sabe elegir el maquillaje, los colores, los adornos. Y algo que también usa por lo regular es su figura.
la silueta de su cuerpo, los atributos que Dios le ha dado, que deben ser únicamente para un varón, que sería el esposo, sino que ésta lo exhibe a cualquiera. Entonces usa su ropa de una manera sensual, extravagante, ¿verdad? Porque muchas veces se creen que la ropa sensual tiene que ser corto, tiene que ser escotado. No. Hay prendas que aunque no sea corto, es sensual. Hay blusas que aunque no sean un escote, pero en su forma, en su tela, su transparencia, la hacen ver sensual. Entonces no nos atengamos de que una mujer solo puede ser sensual por el corto de la falda, el escote de la blusa, no. Sino que el Señor nos va dando ese discernimiento, qué usar, qué no usar. Porque nosotras las mujeres debemos de cuidarnos para no dar una imagen equivocada. Las solteras sobre todo también, ¿verdad? Y los varones, porque cualquiera diría, pero es varón, solo su pantalón y playera. Pero hay ropa que no es apropiada para un siervo de Dios. Y si estamos llevando una vestimenta decorosa, desviar las miradas de las que se prestan de la mujer extraña para seducirnos. Porque esa mujer extraña va a venir, no es que nosotros salgamos a buscarla, sino que como es un anzuelo de Satanás, él la lanza. O si es un hombre, él lanza. Pero nosotros debemos de estar atentos. Entonces, como hablábamos, ¿verdad? Su vanidad. Esta mujer extraña es atractiva a los ojos. Este hombre extraño es atractivo, es simpático. ¿Pero por qué? Porque así puede ser deseado. Porque así puede tener oportunidad de hacer caer al varón de Dios. Pero cuidado, debemos de cuidarnos. Porque esa belleza, ese atractivo es superficial. Esa sensualidad solo es como un cascarón. Porque de belleza espiritual no tiene nada. De aprobación por el Señor no tiene nada. De su corazón solo hay maldad, solo hay maquina para lo malo. Y menos va a tener temor a Dios. Menos va a desear honrar a Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Avanzamos en el versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de decir, le pasó a tal persona, pero a mí no. Tal vez ella porque fue débil, o él porque no sé qué. No, nosotros no debemos de subestimar que si nosotros volteamos nuestra atención, miramos, nos da esa comezón de oído, ¿verdad? Por escuchar las palabras bonitas, que es la primera característica. La segunda, ¿verdad? Su vanidad, observarla, observarlo si es hombre. No, dice que aleja de ella tu camino. Si podemos desviarnos lo más lejos, hagámoslo, no pasemos cerca, porque nos podemos resbalar. Y cuando se resbala alguien, ¿qué dice? Que hasta su vida puede perder. Entonces debemos de tener cuidado, no acercarnos a la puerta de su casa, o sea que no tener relación con esa persona. Si es un compañero de trabajo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta ahí, de lejitos. Y si no tengo por qué hablarlos, pues mejor, no les hablemos. ¿Por qué? Porque dice que vamos a dar nuestra fuerza, nuestro honor a extraños.
En Proverbios 6, 24 y 25 dice la palabra, para que te guarden de la mujer, no, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Qué está diciendo aquí? Ni ella te prenda con sus ojos. Un parpadeo, una sonrisita. Y eso ya me queda grabado en la mente, ya pienso en ella. Ya empieza la mente a maquinar, ¿verdad? El enemigo ya empieza a desarrollar un montón de cosas feas en la mente. O si es varón, me sonrió, ¿verdad? Qué simpático, me guiñó el ojo y no. En vez de estar pensando en esa mujer, en vez de pensar en ese hombre, pensar en nuestra familia. Si somos casados, pensar en la familia. ¿Qué podría pasar? ¿Perderla? ¿Herir su corazón? Pero sobre todo, perder la presencia de Dios. Entonces no vale la pena arriesgar nuestra familia de años, la vida e imagen de nuestros hijos, los corazones de ellos, perder nuestra relación con Dios por una mujer, por un hombre. Entonces debemos de evitar ese anzuelo de pecado de Satanás. La característica número 3, su ubicación. La ubicación de este hombre extraño dice que sabe dónde ponerse, sabe dónde pararse, sabe cómo actuar su maldad para hacer caer el hombre, para hacer caer la mujer. Proverbios 7, 11, 12. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces dice que es alborotadora, o sea que llama la atención. Que sus pies no pueden estar en casa. ¿Por qué? Porque no es una mujer de hogar, no es un hombre de hogar, sino que está en fiestas, está aquí, está allá, para ver quién cae, para satisfacer su placer carnal sexual. Y dice, unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando todas las esquinas. ¿Por qué? Porque ese tipo de hombres o mujeres van a estar ahí buscando, como dice, quién les da oportunidad. Así que debemos de tener cuidado quién nos cita, con quién estamos. Porque también la estrategia de buscar su ubicación es de que tal vez puedes citar a un hombre. Veámonos en tal lugar, a tales horas. Quiero hablar con usted. Una de las señales es de que busca lugares solos, busca momentos que se encuentren solos y mejor si es por la noche, para que nadie los vea. Y en ese tiempo, hacer caer el pecado. Entonces, cuidado con los varones casados, cuidado con los solteros, porque esta mujer extraña, esta mujer o hombre que es usado por el enemigo, que da rienda suelta a su placer carnal, sabe cómo ubicarse, sabe cómo llevarlo. Entonces debemos de evitarlo y es importante conocer sus características, cómo se mueve para arrastrarnos y a pecar. Proverbios 5, verso 10 dice, no sea que extraños se sacíen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final
cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces es vergüenza, es deshonra. La otra característica, como número 4, es su decoración y complementos. Hablábamos, ¿verdad?, de su vanidad, pero es su decoración y complementos. Proverbios 7:10 dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea que sabe cómo ponerse, sabe cómo abordar al hombre. Y si es mujer el que va a hacer pecar, sabe cómo abordar a esa mujer. Sabe cómo llegar prácticamente a su presa. Y esa mujer mala puede llegar tarde o temprano, pero nosotros debemos de darnos cuenta quién está obrando en su vida, quién está en su vida, quién dirige su vida. Tenemos que pedirle al Señor el discernimiento de espíritu, quién está detrás de cada acción. Pero sobre todo, si estamos casados, no tenemos por qué relacionarnos con mujeres. Si hay un hombre que está acechando, endulzando el oído a una mujer casada, igual tiene que evitarlo. Ya sea hombre o mujer, ellos nunca salen sin maquillaje, siempre están ahí impecables. ¿Por qué? Porque a eso se dedican, a buscar la sensualidad, a provocar. A diferencia de la mujer de Dios, el varón de Dios, primero va a buscar la presencia de Dios. Primero va a buscar que Dios esté en su corazón y que la presencia misma de Dios en él va a hermosear su rostro, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esa es la característica de la mujer y el varón de Dios. Nada de sensualidad, nada de exageración. La característica número 5 de esa mujer extraña es su planificación exacta. Por decirles, no da un paso falso. Sabe cuándo ya tiene, por decir, enamorado o seducido al varón. Proverbios 7:19-20 dice: porque el marido no está en casa, dice, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Eso está hablando de una mujer que ya está casada, pero anda en pecado, prácticamente anda en adulterio, acechando a otros varones. No solo ella tiene ese pecado, sino que conduce a otros a pecar, a seguir como que esa línea de pecado, es una cadena, porque dice que su marido no está en casa. En vez de ella guardarse, mi marido salió de trabajo, salió de viaje o está enfermo por una otra razón. En lugar de estar en su casa cuidando de sus hijos, o si no hay hijos, de hacer los quehaceres en la casa, sino que está viendo afuera, está pensando en el pecado. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Y que como sabe que cuándo va a volver o qué horas va a volver su esposa, maquina, planea para hacer el acto de pecado. Entonces debemos de ser cuidadosos esposos, debemos ser cuidadosas esposas, los solteros, las solteras, por favor. Porque la mujer extraña planea, prácticamente no pierde su tiempo si no sabe que va a caer esa persona.
en pecado, va a ceder a lo que ella o él quiere. ¿Y cuál es su pecado, verdad? No, perdón, ¿cuál es la planificación a través de la consumación de pecado? Trae vergüenza, deshonra y perdemos años de matrimonio. Perdemos la oportunidad a los solteros de tener el privilegio de casarse como Dios lo demanda, de casarse con el varón que el Señor ha designado para sus vidas, de disfrutar las bendiciones del Señor. Entonces debemos de tener cuidados. También debemos de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, con el matrimonio que debemos de llevar en casa, y que ellos aprendan a caminar, a detectar y no pasar por ese camino triste y vergonzoso. Proverbios 7:18 dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Eso es lo que dice la mujer mala. Nadie lo va a ver. Nadie lo va a saber, solo tú y yo. A los ojos del hombre sí, probablemente. Lo pueden ocultar años, si es posible. Pero que dice la palabra de Dios que todo está desnudo a los ojos de Dios. Muy debajo de la tierra se pueden ir, muy arriba de los cielos se pueden ir, o aquí en la faz de la tierra se pueden esconder donde quieran, pero Dios lo puede ver todo, lo conoce. Entonces debemos de cuidarnos de la mujer extraña. O si nosotros somos esa mujer extraña, arrepentirnos y no seducir. Si usted es soltera y está pensando en un hombre casado, momento, arrepiéntase. Ahí no es su camino. O al revés, si usted es un hombre soltero y está viendo a una mujer casada, reflexione. ¿Qué quiere para usted? ¿Vergüenza o bendición? ¿Un compañero de trabajo o su jefe? Si usted se enamoró de su jefe, arrepiéntase. Es un hombre, es un varón casado, no es para usted. Pídale al Señor que le encamine al varón que Él tiene para usted. O si es hombre, igual. ¿Está viendo a su jefa o su compañera que está casada? No. Aunque diga que su matrimonio ya está casi roto, que nos estamos divorciando, no, aléjese de ahí. Porque dice que su camino al final de esa es como ajenjo, es amargo, dice. ¿Por qué? Porque después terminan arrepintiéndose. Los niños no tienen la culpa, pero terminan dando manutención a veces a hijos que no son suyos. Y lo peor, que ni se quedan con esas parejas. Entonces debemos de tener cuidado. Pensarlo bien, para no arrepentirnos toda la vida. Pero sobre todo no perder la salvación del Señor, la vida eterna en Cristo Jesús. Y como les mencionaba, muchos lo han ocultado por años, pero no lo van a poder ocultar para siempre, porque el Señor no puede ser burlado. Proverbios 9, 16, 17 dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en tiempo de la sociedad y en tiempo de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los ruadales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas.
sean para ti solo y no para los extraños contigo. Entonces, ¿qué dice? Que dice que esa mujer extraña seduce o logra seducir a los necios, a los faltos de cordura, a los que leen la Biblia pero no la aplican, a los que van a la iglesia y no ponen atención, no toman la palabra. Entonces debemos de pedirle fortaleza, sabiduría, entendimiento al Señor para huir de esa mujer extraña, para huir de ese hombre extraño. Porque dice que las aguas hurtadas son dulces, o sea que cuando se roba algo, dice que es emoción, es adrenalina, y que el pan comido en oculto es sabroso. A la carne sí, es como una aventura, es algo que se vive. Y Dios me guarde y los guarde, hermanos, pero así dice la palabra. Nadie puede decir que el pecado es feo, porque la palabra dice que es sabroso, es dulce en el momento, pero que su final dice que es amargo como el ajenjo, es muerte, es vergüenza, es deshonra. No es, ahora para los solteros, no es agradable contar con la aprobación de los padres, saber de qué familia es, salir a pleno mediodía, tomados de la mano, a tomar un café, a tomar un helado, y que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo lo vea, quién es su novio, quién es su novia. Pero cuando están con una persona que es casada, o cuando solo es soltero con soltero, pero están en fornicación, a veces nadie sabe que son novios. Solo en la mente son en ellos que son novios, pero en realidad están en pecado. ¿Por qué? Porque solo buscan ocultarse. Pero cuando es un noviazgo conforme a la voluntad de Dios, cuando es un noviazgo sano, no tienen por qué esconderse, no tienen por qué buscar altas horas de la noche. Y un matrimonio, todo el mundo sabe y va a reconocer, ahí va la esposa del varón, tal y tal. Ah, ahí va el esposo de mi vecina, que se llama tal y tal. ¿Por qué? Por eso dice que en medio de la sociedad y la congregación, porque las cosas se llegan a saber, las cosas buenas y malas se llegan a saber. Entonces debemos de cuidar nuestra imagen, pero nosotros sobre todo que somos seguidores, hijos de Dios, aún mayor responsabilidad tenemos, porque somos cartas abiertas al mundo. Debemos de siempre guardar, ser celosos por nuestra santidad. Y en el 15 donde dice, bebe el agua de tu misma cisterna. O sea, de mi misma cisterna quiere decir que, bueno, esto está hablando en el matrimonio, de esa relación de relaciones íntimas es con la esposa, es con el esposo. Recrearse en ellos, dice la palabra del Señor, para que esas fuentes no sean derramadas por la calle. ¿Por qué? Porque cuando el varón descuida a su esposa, alguien viene y empieza a seducirle. O al revés, cuando usted esposa no atiende a su esposo, otra mujer lo va a empezar a seducir. Entonces debemos de cuidarnos unos a otros. Yo cuido a mi esposo y él me cuida a mí. Cubrirlos con oración. Ahora los solteros deben de guardarse en santidad, deben esperar hasta el momento de matrimonio, pero sobre todo pedirle al Señor un esposo que tema a Dios. El varón o la mujer o señorita que tema a Dios va a ser buen esposo, va a ser buen padre de familia. Y si es mujer, va a ser buena esposa,
buena madre de familia. ¿Por qué? Porque su corazón está en Dios. Entonces, al momento de que su corazón esté en Dios, va a buscar agradar las cosas de Dios. Y eso mismo va a saber dar y bendecir a su hogar. Así que debemos estar atentos, hermanos, con la palabra, los consejos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos de sexualidad, pero incontrolable, tiempos de sexualidad pervertida, desordenada. Son tiempos difíciles, dice la palabra. Y lo estamos viendo. Entonces debemos de cuidar a los que somos ya padres de familia, de tener el tiempo de hablarles a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, para no verlos en esa situación deshonrosa. Proverbios 23, 27, 28 dice, porque el abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer, que ramera, la llama la palabra, dice que es pozo profundo. ¿Por qué? Porque no solo va a estar con uno. Entonces, en la humanidad prácticamente por eso se han multiplicado los infieles. Esa mujer hace que los hombres cada vez sean más infieles. O al revés, las mujeres. Porque en estos tiempos ahora las mujeres antes eran más recatadas, menos atrevidas. Pero en estos tiempos la humanidad está desordenada. El mayor número de divorcios es la infidelidad, es el adulterio. Por eso dice la palabra, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Entonces, a través de este pecado se multiplican los infieles. Pero debemos de ponerle un alto. Conmigo no va a pasar esto. Yo quiero, aprecio, estimo lo que Dios me ha dado, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, pero sobre todo mi relación con Dios. A diferencia de lo que es agradable para el Señor. Yo me guardé para el Señor, tengo mi matrimonio, tengo mi esposo, mis hijos. Todo lo que vaya a suceder con mi esposo va a ser santo y bendecido, agradable delante de Dios. Que Dios lo aprueba. ¿Por qué? Porque ya hay un matrimonio. Seguimos con versículo 18, Proverbios 5. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Él considera todas sus veredas. Es lo que les mencionaba. Todo lo que va a hacer con su esposa es de bendición. Bendito tu manantial, dice. Alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Porque hay casos que su primer hogar se divorciaron, ahora están con una mujer de 20 años, pero no va a poder satisfacer o no va a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de edad, por naturaleza. Ahora delante del Señor, menos. Sino que dice que debemos de, si es varón, debe de recrearse con su sierva amada, graciosa gacela, dice. Y que su amor va a estar con su esposa. O al revés, que mi recreación, mi tiempo, mi satisfacción va a ser mi esposo dentro de un matrimonio. Entonces por eso dice, le pregunta, ¿por qué, hijo mío? Dice, andarás ciego, o sea que no va a ver, no tiene cordura, no tiene sabiduría. ¿Por qué va a perder tiempo con la mujer ajena?
sí le va a traer decepción, tristeza. Yo no sé si usted ha escuchado un dicho secular que dice que nadie puede ser feliz destruyendo un hogar. Y es cierto, pueden aparentar, pero detrás de esas cuatro paredes, ¿cómo está esa persona que robó a la mujer ajena? O que robó a ese hombre ajeno. No va a ser feliz, aunque sonrían por las calles, aunque se agarren de la mano y aparenten todo lo que quieran, pero delante del Señor no pueden aparentar, y menos sus caminos va a prosperar. Después hay lamentos, hay quejas, hay arrepentimiento, pero lo más triste es de que nosotros debemos de sufrir las consecuencias. Y cuando hay hijos, ellos arrastran esas consecuencias. Si usted viene de matrimonios desintegrados, si usted viene de esa mala experiencia con sus padres de infidelidad, usted propóngase no volver a repetir esa historia, sino que cortar desde ya esa mala experiencia, para que sus hijos tengan un resultado diferente, llenos de Dios, bendecidos en sus matrimonios. Porque Satanás, nuestra carne, sabe cuál es nuestra debilidad y pone ocasión como anzuelos para hacernos caer, para alejarnos de la presencia de Dios. Pero Dios y su palabra nos va a librar. Su Espíritu Santo, que nos acompaña todos los días, nos va a librar de toda acechanza del enemigo, porque es más fuerte que está con nosotros, el Dios Todopoderoso. En el 22, siempre en el libro de Proverbios 5, hermanos, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por su inmenso de su locura. Ya sea que el hombre o la mujer que va a caer no es víctima. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer extraña ha venido trabajando, ha hecho un trabajo antes. Entonces, por eso es importante alertarnos, anticiparnos. ¿Por qué me está hablando así? ¿Por qué está teniendo esas atenciones? Si no es mi esposa, no es mi esposo. Debemos de alertarnos. Nadie puede decir, es que cuando yo sentí, ya estaba en pecado. O cuando yo, no. No se haga víctima. Porque el que cae, dice la palabra, es porque es un necio, que por no atender el sabio consejo de la palabra de Dios, permitió que su carne diera ese placer. Por falta de corrección, dice. Y va a sufrir la consecuencia, tarde o temprano. Santiago 1, 13, 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. O sea que pensar, maquinar, planear, poner atención a esa mujer extraña. O sea que concupiscencia, o sea que mi pensamiento, mi deseo, yo lo pensé bajo el corazón y luego acciona. O sea, es atraído y seducido. El adulterio no es solo tener relaciones sexuales, hermano. Podemos adulterar con el corazón, con la mente, con los ojitos, con la sonrisita, con un like en los perfiles de Instagram, de Facebook, ¿verdad? Un video de mujeres inapropiadas. ¿Y cuánto más hoy hay con la tecnología?
Entonces debemos de cuidarnos. Y si estamos viendo, analizando cómo está en nuestra vida, arrepiéntase. Arrepiéntase porque no es tarde aún. Dice que debemos de buscar al Señor mientras podamos ser hallados. Y aún podemos ser hallados. Versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después se ha concebido y da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Por eso primero se pensó, luego que se consumó, que es, o sea, se ejerció ese pecado. Y luego sale a luz la muerte. O sea que ya después sabe qué es lo que hicimos de pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no lo va a dejar oculto, sino que Él expone el pecado. Pero no para avergonzarnos, sino que para que aún, imagínense, aún tengamos esa oportunidad de arrepentimiento y hacer las cosas bien. Dios es un Dios misericordioso y de oportunidades. Busquemos mientras podamos ser hallados. Y si podemos evitarlo, mejor. ¿Para qué pasar ese mal momento? No pase por ese camino. No pongamos atención sus mentiras de esa mujer extraña. Aunque le hable bonito, aunque lo atienda bonito, aunque le diga que lo quiere, que lo ama, que es el único, que le ofrezca, bueno, si es hombre, hasta le puede ofrecer boda, ¿verdad? Que se divorcie, yo me caso contigo y cuántas cosas le puede hablar y prometer. Pero eso no es amor, es mentira. Porque si fuera amor, bueno, si son solteros, si es amor verdadero, va a esperar hasta la boda. Va a hacer las cosas como corresponde. Va a pedir permiso a sus papás, se va a presentar, va a esperar, va a planificar y va a llegar a un acuerdo para una boda. Y si es un hombre extraño, ¿verdad? Pero le está hablando a una mujer que ya está casada, menos. No le pertenece esa mujer. Esa mujer ya está ocupada. O al revés, ese hombre ya está ocupado. No. Ya tiene un lugar, ya tiene una familia, ya tiene un futuro, ya tiene un hogar. Vea para otro lado. Cuidémonos, hermanos. No andemos ni pretendamos jugar en pasar en ese camino solo un ratito. Yo no voy a hacer gran cosa, solo voy a tomar un café. O solo voy a ver qué me dicen. No. Proverbios 2:19 dice, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que caen en fornicación, muchos que caen en adulterio y nunca más se acercan a la iglesia. O si no han llegado a Cristo, menos. Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Proverbios 5:2 dice, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea que no recibió consejo. No atendió la palabra de Dios. No atendió los consejos, tal vez de una persona que ya tuvo esa mala experiencia. O sus padres. A veces no conviene, ¿verdad? No hagas eso. Y cerramos nuestros oídos. No escuchamos. Y cuando sintamos, después, ¿qué dice? Que las dulces palabras vienen a ser amargos como el ajenjo. Pero ya, en cierta manera se puede decir, ¿para qué? Ya se vive la consecuencia. El dolor, el sufrimiento, las pérdidas. Proverbios 6:29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Por qué? Porque todo tiene consecuencia. Si usted actúa mal, si usted comete pecado, dolor, tristeza, vergüenza, deshonra,
y lejos de la presencia de Dios. Pero si usted actúa bien, es bendición, es honra, son buenas palabras, murmuran bien de usted. Hasta lo pueden poner como de ejemplo. Cristo es ejemplo, pero pueden decir, Dios le ha ayudado a permanecer firme, recto. Le cuesta, pero ahí va. Con mucha fuerza, pero honra al Señor. Entonces aquí debemos de reflexionar. Debemos de ver cómo está nuestra vida. Y si no es el caso de nuestra vida, gloria sea al Señor. Pero sepa, conozca este tema. Para el momento que el enemigo lance un anzuelo, y usted, esto ya lo conozco. Ya sé que quiere Satanás. Ya sé que quiere mi carne, pero no le voy a dar oportunidad. Amén. Los proverbios de Salomón, hermanos, el libro del 1 al 9 prácticamente habla, ¿verdad? Revela cómo es esa mujer extraña, ese pecado, cómo trabaja y cómo vamos a terminar si nosotros caemos en ese pecado. Prácticamente ese hombre extraño, vea, usado por la carne, usado por Satanás. Una de las características que su presa, o sea, la persona que caiga en eso, dice que es un necio, que no recibe consejo. Proverbios 6:28, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué está diciendo aquí? Es lo que yo les mencionaba, que no debemos ni siquiera pensar, ¿verdad? A ver qué me dice. No creo que se van a dar cuenta, yo no voy a llegar tampoco tan al extremo. Solo como que medio jugar o medio escuchar qué me dice o qué. No. ¿Por qué? Hay un dicho que dice que el que juega con fuego termina quemándose. Proverbios 6:28 más claro, dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? O sea que usted cree que puede evitar ese pecado si solo va a ir a tomar un café, un ratito se queda sola con esa persona. ¿Usted cree que no puede hacerle pecar? Muchas veces nosotros decimos, a él le pasó o a ella le pasó, pero a mí no. Cuidado. Mejor aléjese. Usted no juegue con la fe. No juegue con su familia. No ponga en juego sus privilegios, la presencia de Dios, pero sobre todo la salvación eterna. Y este tema no solo es para los que no son hijos de Dios, sino que es para todos en general. Como les mencionaba al principio, hay una encuesta que dice que el adulterio y la fornicación es el pecado número 1 en las naciones y congregaciones cristianas. Y el número 2, el amor al dinero. Entonces tengamos cuidados, hermanos. Primera de Corintios 6:9 al 11 dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces ya somos santificados, justificados, salvados por la sangre del Cordero, quien es Cristo Jesús.
guiados por el Espíritu Santo en nuestra actualidad. Entonces, ¿para qué pasar por ese camino, hermano? Y en el nombre de Jesús, volviendo a tomar las 4 direcciones que yo les mencionaba, con todo lo que les compartí, hermanos, lleve a estas 4 direcciones. Número 1, es una enseñanza, un mensaje para los hombres. Que conozcan, que se guarden, que sepan cómo es esa mujer extraña y que cuando la detecten, huyan, salgan corriendo. Número 2, las mujeres también se pueden encontrar con hombres extraños que coquetean, que seducen, pero salgan huyendo. Y tercer mensaje, examinar nuestras vidas. Tal vez no viene de afuera, sino que nosotros nos estamos prestando para ser la mujer extraña. O nosotros nos estamos prestando para ser el hombre extraño. Si fuera así, qué triste, pero hay oportunidad con el Señor aún. Entonces examinemos nuestras vidas. Si usted está enamorada de su jefe, olvídelo desde hoy. Vea en otra dirección. Pídale dirección al Señor. ¿Quién es el varón que tiene para su vida? Y si es hombre, ya no vea a su compañera que es casada. Ya no vea a la hermana que es casada. Porque hay casos. Hay casos, estoy hablando en general. Dentro y fuera de la iglesia. Seamos prudentes. Y número 4, que este tema es la misma estrategia de Satanás. Es obra de la carne, que dentro de un matrimonio se llama adulterio y con los casados adulterio y con los solteros fornicación. Entonces, en el nombre de Jesús, ya conocemos cómo es las características de esta mujer extraña, del hombre extraño, sus halagos, su vanidad, su ubicación, su decoración y complementos que usan, y al final su planificación exacta. Entonces, en el nombre de Jesús, el Señor sea con cada uno de nosotros para no caer en este pecado y poder aprender también esta forma de trabajo de Satanás, de obra de la carne, para guiar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y sobre todo, guardar esa salvación. Que nosotros ya somos lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús. Y llenos de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por darnos esta palabra de esta noche, Señor. Te pido, Señor, que tú permitas que cada una de las enseñanzas, Señor, de tu palabra que has hablado, sea guardado en nuestro corazón. Y que el momento que nosotros nos encontremos con una situación de la que acabas de hablar, sepamos nosotros poner un alto, poner en el nombre de Jesús tu presencia como escudo, Señor, tu palabra, Señor. Y que salgamos de allí, Señor. No caer en esos lazos del adulterio, de la fornicación, con palabras, con acciones, Señor, con cosas, Señor, que no sean agradables a ti, Señor. Ayúdanos a vivir, a resguardar nuestro matrimonio. Ayuda a los jóvenes solteros, Señor, a los hermanos, Señor, que se guarden, que sean siempre santificados y lavados, Señor, esperando a la persona que tú ya has dispuesto para ellas, para ellos, Señor. Y nosotros los casados, Señor, disfrutar los momentos íntimos con nuestro esposo o con la esposa, Señor. Tú das el discernimiento, la sabiduría, pero sobre todo la fortaleza para decir no al pecado.
Ayúdanos a amarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a apreciar nuestra salvación que tú nos has otorgado, Señor. A guardar nuestra santidad. A honrarte como eres digno, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora y todos los días de nuestra vida, te damos la gloria y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos capacitas, pero sobre todo, Señor, nos resguardas de todo mal. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.